Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Estamos en la Tulpa de los lunes, que es cultural, y hoy tenemos a una invitada desde la provincia del Tungurahua. Ella es Cotopaxi. Ella se llama Ayana Báez y es artista multidisciplinaria. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal este día para usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación aquí. A usted por venir de tan lejos, por estar con nosotros, de haberse interesado en venir a compartir este espacio, la Tulpa. ¿Vea? Así es, qué gusto en serio estar en este lugar. Ayana, ¿a usted le parece como familiar el espacio de la Tulpa? Cuéntenos en su cultura. Usted es panzaleo de la provincia cultura de Cotopaxi, exacto. de la cultura panzaleo. Para ser un poquito más exactos, en Salache. Salache. Sí, de donde es toda la ascendencia de mi familia. Ya. Y ahora, ¿qué recuerdos usted tiene con relación a la tulpa? ¿Qué se hace en las tulpas allá en su tierra? El espacio familiar, el espacio de conversar. Siempre tengo muchas anécdotas en torno a la tulpa. Y en las memorias, por ejemplo, en una de las ramas del arte que también practico, que es del teatro, la actuación, hablo de muchas anécdotas que se viven justamente alrededor de la tulpa en la niñez. En la niñez, ¿qué sí. recuerda en la niñez y relacionado a la tulpa? Bueno, en la niñez los recuerdos que más tengo yo es cuando compartía con mi abuelita. Éramos varios primos, sobrinos, y tengo muy claro los momentos cuando, por ejemplo, no había iluminación. Era ahí sentarnos alrededor con la familia y con ella principalmente, que tiene ese don maravilloso de contar historias. Historias que heredó de mi abuelo, de sus abuelos, y siempre sentarse ahí. Y aunque había historias y cuentos que ya eran muy repetitivos y que hasta ahora nos seguimos repitiendo y escuchando, pero siempre su forma de contarla es lo que creo yo que me llevé. Hacía sonidos, hacía voces incluso para gestos contarnos, también, me imagino. los gestos también, y eso a todos nos enamoraba, nos atrapaba alrededor. Y después ya para ir a dormir, pues nadie quería irse solo. Era difícil dejar el espacio de la tulpa, era el espacio para compartir. Qué bonita experiencia. Y ahora, ¿cómo ha repercutido esta transmisión de conocimientos, de historias en su vida y en su vida profesional? Usted es una artista multidisciplinaria, cuéntenos. Bueno, yo creo que todo empezó, como lo he dicho, desde niño. Ahí empezó justamente, mis padres también son artistas, vienen de una rama artística. Mi padre siempre me enseñó las cosas jugando, todo. A cocinar jugando, a limpiar jugando y creando. A veces antes de ir tal vez a clases nos contaba historias a mí y a mi hermano, algo así. Entonces creo que esas versatilidades nos iban envolviendo a nosotros para también ser creativos. Y por el lado de mi madre, en cambio, con la danza, aprender a escuchar la música, reconocer ritmos, reconocer colores, como dice en la música también, en la danza, en los movimientos, cómo se mueve una persona. Y desde ahí me fui desenvolviendo, ¿no? Pero creo que uno de los fuertes que tal vez abracé yo sola fue la de la pintura y el dibujo. Eso fui desarrollando yo sola. Y mis padres me retroalimentaban, ayudaban en eso, pero al mismo tiempo iba cobijado de la danza y también del teatro y de la actuación. Y justamente ahí, en ese mismo lado, estaba presente los zancos, la creación de máscaras, el modelado, las artes plásticas de sus diferentes formas. Y así fui como aprendiendo más y más y más y más, y en cada rama expandiéndome a otros espacios. Hay un dicho que dice de tal palo tal astilla, ¿no? Y como escucho que la influencia, la guía de sus papás es muy importante en su vida, entonces démosle los créditos a los papás. Mencione quiénes son sus papás, su mamá, su papá, son artistas, nos dicen, ¿no? Cuéntenos un poquito de ellos.
Mi padre, Marcelo Báez, mi madre es Marlene Guamán. Y bueno, pues mi padre empezó a hacer actuación, teatro casi desde los 12, 13 años, pero siempre fue con un enfoque social, un enfoque crítico, siempre buscando temas que se relacionen con la gente, con el público, familiarizándose con sus vivencias, con sus creencias también, con las ideologías. Y claro, en ese tiempo, años 90 también, en tiempos críticos, digamos, también fue un artista, digamos, que incluso que intentaron callar, digamos, por ciertas obras que eran un poco fuertes, tal vez en la época política también. Entonces siempre ha habido como ese enfoque social también en mi familia. Siempre ha habido, se ha dado esto de enfocar el arte, pero siempre verle un punto social, siempre. ¿Y su mamá? Y mi mami, en cambio, en la danza, ¿no? Empezó igualmente muy joven en la danza. Ella también ha hecho actuación, también ha hecho algunas otras artes, pero yo siempre la recuerdo en la danza, porque me cuenta que yo la acompañaba, que a veces ella tenía ensayos y yo me quedaba dormida al lado y así. Y de la misma forma, aunque actualmente no está trabajando de lleno en el arte, está ahora en espacios un poco más sociales, trabajando en proyectos con la ruralidad, pero siempre igualmente con este enfoque, ayudar a la gente a trabajar en proyectos en las comunidades, en diferentes provincias, y en la danza lo mismo. Siempre me ha dicho que incluso para la creación de proyectos o de productos artísticos, uno tiene que aprender a ver mucho más allá, que solamente tal vez de lo bonito, o de solamente lo que la gente ve, sino aprender, por ejemplo, en la danza, aprender a leer los movimientos. A interpretar, ¿no? Interpretar. Los movimientos, como las imágenes, tienen una simbología que hay que con sensibilidad interpretar y bueno, ustedes los artistas están transmitiendo a través de todo eso. Ayana, usted es una ilustradora, usted trabaja en la ilustración. Cuéntenos sobre sus proyectos actuales. Ya hemos conocido un poquito de su historia con su familia, cómo empezó a motivarse hacia este mundo del arte. Y ahora, ¿en qué nomás se ocupa? ¿Qué nomás está usted produciendo en estos momentos? Ya, a veces la gente me pregunta como, ¿y ahora qué estás haciendo? Ajá. Y no sé qué específicamente comentarles, en la porque ilustración. A veces estoy haciendo bastante. Pero en la ilustración, creo que le he vuelto uno de mis fuertes por el dibujo que empezaba desde pequeña. En la ilustración, bueno, yo soy diseñadora de profesión y en la ilustración encontré una forma de expresar. Y ahí es cuando yo empecé con los temas ya en mi juventud, con temas de revitalización de la memoria e identidad. Ahí estamos viendo, perdón, le interrumpo, unas muestras de algunos de sus trabajos, ¿no? Sí. Gracias por... continuamos. Sí. Entonces, varias de estas ilustraciones tratan de reflejar bastante memorias que se me han compartido a mí desde la niñez y memorias que también se han compartido para compañeros, para amistades, para familiares, y trato de ilustrarlas, de reflejarlas y de presentarlas para que la gente también se sienta identificada con ellas, ¿no? Ilustrado también historias, cuentos, he ilustrado, a veces hay pequeñas frases que nos dicen los abuelos, ilustrar las frases, expresarle las frases, o me han pedido también, sabes que mi abuelita tenía esto de pequeñita, pero ella era así, así, y yo tengo el trabajo de toda esa descripción, convertirla en una ilustración y compartir esa memoria. Y esa misma ilustración es lo que me llevó a mí a presentar algo que yo le llamo como la ilustración textil, que el confeccionar o realizar mis propias blusas y bordar mis propios anacos. Y cuando yo trabajaba con niños, trabajaba con esta ilustración cuento. Entonces, de mis anacos, en lugar de tal vez hacer solamente florido, hacía simbología de historias. Entonces, cuando tenía los niños de alrededor, me colocaba en una parte alta
Ujú. y les decía que vean alrededor del anaco y que vayan leyendo. Y yo giraba. Cada imagen iba contando la historia. Y en las blusas también. O sea, era una secuencia de Una imágenes que secuencia de contaban imágenes. en conjunto una historia. Exacto. Eso es lo que tenemos ahora en su anaco, por ejemplo. Este de aquí son plantas medicinales. No es una historia, pero en cambio son plantas medicinales. Ajá. Ajá, Y ajá. así es como las iba detallando. Entonces la habilidad y la creatividad de ilustrar y de dibujar me daba también esa habilidad de bordarlo y pasarlo a dibujo en los bordados. Ujú. Ajá, entonces es una forma también de ser creativo con la enseñanza a los más pequeños. Ujú. Qué interesante. Todo arte, todo talento, habilidad puede ser conducido a hacer lo que entiendo está concentrada en este momento, Ayana, que es la revitalización de la memoria y de la identidad, ¿no? A través de todos estos elementos. En este momento quiero pedirles a todos ustedes que pregunten a Ayana, que ustedes se sumen a este diálogo. Ustedes pueden hacerlo dejando sus comentarios ahí en la caja de comentarios. Háganle preguntas, mándenle saludos. Ella está, o estamos las dos aquí para también responder a todas sus inquietudes. Entonces, esperamos sus comentarios. Además de la ilustración, Ayana, ¿qué otras, ya nos había dicho la danza también, ¿no es cierto? El dibujo. Cuéntenos, ¿qué más está usted desarrollando? Bueno, aparte de eso, me he desenvuelto también en la actuación. Como actuación. comentaba, de empuje, digamos, viéndole a mi papá con la actuación. Y después tuve como una chispa en la actuación. Alrededor de los 19 años, recuerdo, conocí un espacio Ujú. donde se trabajaban personajes de la historia mediante la actuación, pero no era simplemente contar historias, sino, como uno dice, tal vez los textos aprendidos, sino contar la historia desde las vivencias. Por ejemplo, hablemos de que llegaba una temporada de, por ejemplo, difuntos. Y mediante la actuación contarle al público, a la gente, sobre las antiguas costumbres, antiguas tradiciones, antiguas creencias, Ujú. irles contando. Y mediante esas emocionalidades la gente se envuelve mediante la actuación y el teatro. Ujú. De ahí en otros espacios que se han dado en esa rama. De ahí también con este punto de los zancos también se ha podido realizar bastante. Hace no mucho tiempo estuve trabajando con niños y es una de las experiencias más enriquecedoras, creo yo, porque son niños que, como uno dice, ya caminan, Ujú. pero con los zancos uno les vuelve a enseñar a caminar. Ujú. Y no son precisamente nuestros hijos, ¿no? Pero es como mi hijito, aún no camina, ¿no? Pero digo, puede ser ese mismo partir, esa misma experiencia. Uno le observa y le enseña a caminar, desde perder el miedo, incluso el aprenderse a caer, Ujú. el tener confianza para sostenerse. Y así con grupos de niños, Ujú. como cuando son bebés. Ujú. Estamos viendo ahí unas imágenes de varias actividades donde usted ha estado involucrada, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, ahí esa foto grande última. con muchas personas, mujeres. Sí. ¿Usted hace activismo también por las mujeres? O cuéntanos un poco de eso. Esta fotografía es uno de los espacios más importantes que han estado presentes en mi camino. Hace alrededor de unos 3, 4 años en la ciudad de Quito se conformó un pequeño colectivo en ese entonces llamado Muyu, que estaba conformado por jóvenes migrantes en la ciudad de Quito. Uh-huh. Y justamente por este interés de fortalecer algunas de las costumbres que teníamos en nuestros hogares y en nuestra familia, pero en la ciudad, para que no se vaya perdiendo o olvidando, ¿no? Muchos de ellos tal vez por trabajo, por estudios que se encontraban ahí. Entonces nos unimos y comenzamos con la creación de algunos proyectos justamente para contarle a la gente también de la ciudad
lo que sabemos, lo que somos y lo que podemos contar, de una forma mucho más didáctica, podríamos decirlo. Entonces, en esa fotografía estamos mujeres de diferentes pueblos y nacionalidades, Sí. y nosotros nos reunimos para hablar de un proyecto que se llamaba Aïñu Cachumbi de mi vida. Lo hicimos de esta forma porque decíamos que se escuchaba una compañera del pueblo Puruá, Sisa, nos comentaba que había mucho esta frase de que nuestra ropa, nuestro tejido es muy nuestro. Entonces ella decía que era como una expresión de Aïñu Cachumbi de mi vida, de corazón. Y de ahí salió esta investigación de cada una, de irnos a sentar con papás, mamás, abuelos, conocidos, ahí mismo en las comunidades, y preguntarles por qué este tejido, por qué este bordado, de dónde salió, por qué el color, por qué la forma, analizar por qué tal tiene tantas plisas, por qué otros tienen menos, por qué en cada pueblo tienen una adelante y no atrás, por qué uno tiene cintas y cosas por él. Y presentamos este conversatorio en la ciudad de Quito y tuvo muchísima acogida. Y claro, esa fotografía está ahí presente porque justamente estaba representado todo por mujeres. Y en este mismo activismo fue que se fue desarrollando. Le interrumpo un instante porque tenemos que irnos a unos anuncios y para dejarles a ustedes picados, porque al regresar de la pausa vamos a pedirle a Yana que nos cuente y qué salió de resultado de esa investigación en cada uno de sus familias, ¿no es cierto? Porque deben haber recogido información muy interesante que nos puede gustar conocer a todos nosotros. Vámonos a una pausa y volvemos enseguida. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Por fin salieron las mascarillas invisibles. ¿Invisibles? ¿Qué va? Sí, mira, lo está publicando el Ministerio de Pandemias y dice que son súper buenas. Ah, cierto. Si publicaron ellos es porque es verdad. Entonces vamos a comprar un par. Vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Desde hoy y todas las noches, los días martes, estaremos con nuestro programa Consulta al Doc. Vamos a analizar temas que puede ser controvertido, puede ser temas actuales, temas que estén en las redes sociales. Queremos dar una respuesta y que también nuestra gente no estén desinformados, ¿no? Es un espacio de salud donde ustedes pueden sanear todas aquellas dudas, inquietudes o preguntas acerca de estos temas. Con vida panchi, conectarse para capacho, en China Shukshu, el tema que una manda, mi padre ringa, salud manda, chicas que manda, tigras para con vida pan. Debimos comprar la N95. De leche.
Estamos de vuelta aquí en el programa La Tulpa en APAC TV de los lunes, que es cultural, y estamos con Ayana Báez del pueblo Panzaleo. Y ella es artista multidisciplinaria y nos está contando cosas muy interesantes, su camino, su andar por la vida, aprendiendo, recogiendo memorias, recogiendo historias, para luego presentarlas, proyectarlas a través de su arte, que es el dibujo, la pintura, no, la ilustración, la danza, el teatro y muchas otras cosas más que vamos a seguir averiguando con ella. Antes de continuar, porque nos quedamos pendientes de cuáles fueron los resultados de la investigación que hicieron en Quito diferentes mujeres en su círculo familiar, investigación que se llamó Ay Ñuka Chumbi de mi vida. Nos dicen que hay mensajes y vamos a darle paso a los mensajes primero y luego seguimos conversando con Ayana. ¿Qué dice Fanny Baez? Hermana, te quiero mucho. ¿Qué dice María Terán? Dice, ¿alguna anécdota cultural que ha transmitido con sus tejidos o arte visual? Y Elsa de la Torre, qué lindo saber de ti. Ayana, saluditos y abrazos, dice. Contésteles nomás. Bueno, a mi hermano, que es como, en mi familia siempre he sido fan de todos, somos nuestros fans siempre en la familia. Y él aprendió también conmigo desde pequeñito y también pude verle crecer, ¿no? Tenemos una diferencia casi de 11 años y crecimos aprendiendo los dos, ¿no? Y como digo yo ahora, así como le ayudé a mi mamá viéndole crecer a él también, eso me ha ayudado ahora con mi bebé también. Y gracias a mi hermano por esas palabras, que también sabe que le quiero muchísimo. A él y también por el saludo, muchísimas gracias, por el abrazo siempre, por estar siempre pendiente también de mí, muchísimas gracias. Y de la anécdota, justamente lo que contaba, ¿no? Esto bueno, justo lo que conté que yo comenzaba a abordar las historias con los niños para convertirlos en cuentos. Eso también es una anécdota. Y otra anécdota, creo que durante la investigación que se hacía cuando nos reuníamos con estas mujeres, a veces discutíamos, ¿no? Me acuerdo que hablamos del pueblo Cañari, es una broma entre nosotras. Decía, colocaban el sombrero con las cintas blancas, largas, las mujeres que son solteras, decía, porque habla del ser niña, de ser, decían, cuando es que yo soy bonita, decían, tengo las cintas blancas, soy bien una mujer tierna todavía, niña. Y a otras amigas de una forma un poco en broma le decían, entonces tú deberías llevar negras. Es una de las anécdotas, pero sí, había se convirtieron en unos espacios muy hermosos al momento de hablar de este proyecto de los tejidos y textiles. Aprendimos muchísimo. Nos dimos cuenta que incluso había simbologías que compartíamos en pueblos y nacionalidades, y que uno solo viéndonos podíamos ya aprender a leer o a distinguir y aprender más mutuamente. Por ejemplo, ¿qué cosas se comparten en cuanto a simbologías? Por ejemplo, en los chumbis, que hay bastante, ¿no? Por ejemplo, los quincus, claro, en diferentes pueblos tal vez puede representar ríos, pero cuando hablábamos o preguntábamos a las personas, también dependía mucho de la habilidad. Si querían representar las montañas, por ejemplo, las formas cónicas de las montañas, tal vez de una forma más rápida, más gráfica, el hacerlo en forma de picos, más que dibujarlas en su totalidad, que tal vez no se entienda la figura. O los personajes que están siempre presentes en las fiestas. Por ejemplo, en la zona de Salcedo, los monos, que es una figura muy clara, los danzantes de Pujilí, en Cotopaxi, todos esos representados de una forma diferente. Y como son los telares que nos dan una forma más cuadricular,
ahí se van detallando los dibujos de esa forma. Entonces ahí vamos aprendiendo a leer. Los sombreros también, cómo fue cambiando los sombreros, la evolución de los sombreros, cómo se fueron formando y por qué todas teníamos un sombrero también. Bueno, y todo lo que las Warmis que estaban recogiendo la información sobre el Aychumbi de mi vida, ¿no es cierto?, en esta tarea, luego hicieron una, no sé, una sistematización de todo eso. ¿Existe algún trabajo, algún documento donde podamos, al que podamos recurrir, leer, investigar ahí? Sí, claro. Justamente con cada uno de los que conformamos el colectivo Muyo desde entonces, tenemos el material. No hemos podido publicarlo aún porque hemos tenido la idea de desarrollar este mismo proyecto, ampliarlo para otros pueblos y nacionalidades, porque ese día estuvimos algunos, pero nos faltaron todavía otros. Queríamos hacerle un poco más amplio, tal vez lanzar este mismo proyecto con los pueblos que nos faltaron aún, y también incluso escrito con ilustración, algo por el estilo. Pero cuando alguien quiere saber sobre toda esta sistematización, se comunica con nosotros. Interesante. Algo que usted no haya sabido y que lo encontró, escarbó en la memoria de los abuelos, de las abuelas o de su mamá, y que haya podido encontrar eso en la memoria de ellas, estos significados de algo que usted investigó a propósito de del Aychumbi de mi vida. Sí, bueno, creo que nos enteramos de muchas cosas, ¿no? Y para todos fue lo que más sorpresas. le llamó la atención. En mi caso, porque no solo hablamos del textil, sino también de lo que llevamos, los accesorios. En este caso, las hualcas. Estas que yo llevo son ya de 3 generaciones. Entonces, en mi caso hablábamos de que las rojas se van heredando, no se compran, sino se heredan. Y eso pasa mucho en los pueblos del sur. Entonces, nos dimos cuenta que en los pueblos del sur no es mucho de comprarlas, sino que se van heredando. Y es porque eso las tengo yo. Llego a mi abuelita, llego a mi mamá, y ahora las tengo yo. ¿Y en cambio en el norte? En el norte también he visto que algunas heredan, ¿no? Pero he visto que hay mucha más facilidad de comprar, incluso por diseño. He visto que tienen tiendas de diseño, en cambio al sur no tanto, sino que es más heredar. Yo creo que estamos pareciéndonos en eso en cuanto a los corales. Los corales sí es cierto que se compra, pero principalmente se hereda. Las mamás heredan a las hijas y a las nietas. Pero las hualcas, estas amarillas, estas sí se las compra sobre todo. Bueno, y ahora cuéntenos, mensajes, leamos los mensajes. Ahí está. ¿Qué dice? A ver, ¿me ayuda usted? Un saludo a Yana del parte del grupo Eclipse Solar. Felicidades. Arriba en el color... Teatro Eclipse Solar. Ah, sí. Buena vista. Héctor Cisnero, ¿por qué usan zancos? ¿Por qué usan zancos? ¿Por qué usan zancos? Respondamos, ¿por qué se trabaja con zancos? ¿Se juega Primero, con un zancos? saludo para Eclipse Solar, es la agrupación de mi padre. Ya. Sí, entonces deben estar también pendientes. Un saludo súper fraterno. Y a Héctor Cisneros también un saludo. Tal vez no me ubique, pero creo que es también un personaje importante en las artes callejeras de la ciudad de Quito. Y yo he podido de mano de mi padre también ir creciendo y viendo algunos personajes que han sido presentes en estos espacios. Los zancos, yo creo que al igual que por ejemplo instrumentos musicales o la misma danza, uno no puede detallar exactamente un origen plano y recto, porque creo que viene de muchos espacios, de muchos aprendizajes. Y los zancos creo que nacen también como un juego, ¿no? En otros pueblos, en otras tribus, en otros países, era también para, por ejemplo en las selvas, utilizando como bambú para recoger frutos, especies de los árboles. En otros lugares servían para observar.
En otros países los utilizan hasta la actualidad, incluso mecánicos para deportes, incluso para construcciones los siguen utilizando. Y los zancos son muy importantes y por eso es que agradezco también por la pregunta, porque es uno de los exponentes también de los zancos, conjuntamente con otras agrupaciones y también con mi padre, que es del grupo de teatro Eclipse Solar, que también son precursores de este arte de los zancos. Y es una ciencia, a veces piensa uno que es solamente de coger y pararse, pero tiene medidas, acordes al cuerpo, incluso existen posturas para que el cuerpo no se deteriore tal vez con la presión o con el caminar de los zancos. Y me parece, bueno, alguna vez vi o escuché en algún lado usar zancos para ceremonias, para temas rituales también, ¿no? También, sí, presente en diferentes pueblos. En África, por ejemplo, utilizan bastante los zancos en los ritos, ceremonias y festividades allá. La representación de deidades, también hablando del cosmos también. Y es una, no sé, es un arte, es una tradición muy antigua. Sí, entonces, así es una tradición antigua. Bueno, ¿tenemos más preguntas? ¿Ya? Entonces, hagan pronto sus preguntas, porque aquí está Damaris o Ayana. A mí me dijeron que se llama Damaris. Sí. ¿Y son sus dos nombres? Sí, son mis dos nombres. ¿O es el nombre artístico? No, siempre piensan que es mi nombre artístico, pero son mis nombres. Lo que pasa es que hay gente que tal vez durante mi niñez era Damaris, 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 pero tal vez desde la adolescencia en adelante comenzaron con Ayana. Entonces hay mucha gente que es Damaris, Damaris, otros Ayana, y por eso se confunden. Y cuando se unen, parece un nombre artístico. Ayana Damaris, entonces. Ajá, Ayana ¿Y Damaris. Ayana tiene algún significado? En quichua no lo reconozco, no sé. Ayana es un nombre, viene de muchas raíces, es un nombre que yo fui abrazando también con el tiempo, porque como dije, era siempre Damaris, ¿no? Siempre Damaris. Y después fue mi propia identidad también, en un proceso que tuve en esa época. Pero sí, tiene una raíz, viene como, para no extendernos mucho, como decir una araña que teje sabiduría. Algo así, tejedoras de sabiduría. Excelente. Ahora, para ir terminando, Damaris Ayana, ella es de la provincia del Cotopaxi, pero se encuentra aquí, ¿está viviendo en Otavalo? No, estoy ahorita en este momento en la ciudad de Quito, trabajando. Está en Quito, sí. Está en Quito, ya. Me imagino, o supongamos que debe haber gente que está mirando en este momento esta transmisión, este programa La Tulpa, y puede estar interesado en hacer contacto con usted para juntarse y hacer cosas, proyectos juntos, ¿no es cierto? O para invitarle a proyectos que ya están desarrollando. ¿Qué les diría usted a estas personas? Bueno, yo siempre he dicho que parte de caminar en la vida es aprender, enseñar y compartir. Entonces, siempre que alguien se me ha acercado, me ha pedido ayuda en algo, yo siempre con los brazos abiertos, porque sé que de lo que voy a compartir me van también a enseñar. Y de ese aprendizaje y enseñanza crecen un montón de cosas. Entonces, encantada para la gente que quiera aprender más, saber más sobre las diferentes ramas del arte que he estado, ¿no? Como dije, teatro, danza, música, artes visuales, la ilustración. Para mí siempre ha sido muy bueno compartir. ¿Y dónde prefiere usted aportar con estas habilidades o talentos que usted tiene en el sector rural, en el urbano, con niños, con jóvenes, con mujeres, con adultos mayores? ¿Con quién podría usted trabajar para que le inviten también, ¿no? Claro. Bueno, he tenido la alegría de haber podido compartir con todos esos grupos. Desde niños, jóvenes, adolescentes, universitarios, tercera edad, he podido compartir con todos ellos. Entonces, tengo esas habilidades para hacerlo, entonces encantada. Yo siempre he dicho que justamente el arte es para eso. El arte se presta para poder llegar a la gente. Bueno, ¿hay más mensajes?
Dice, saludos, felicidades, su lucidez, investigación y conocimiento, su identidad bien fortalecida, siga adelante, Sinchi Sinchi. ¿Quién manda el mensajito? Ya, no hay más mensajes. Entonces vamos ya, ahora sí, cerrando, Damaris, su mensaje final, ¿qué le gustaría decirle a la gente? La cámara es suya. Bueno, pues creo que esto de llevar el arte hacia la gente es una forma de mover también corazones y conciencias, pero también opiniones. Y también es una forma de mover a la gente de una forma crítica y de una forma de entender a los demás. Creo que todos hemos pasado por procesos difíciles, a veces alegres, a veces felices en la vida, pero creo que justamente la recomendación de mí para la gente y para algunas personas que me están viendo en este momento es que de todos estos aprendizajes nosotros seamos capaces de enfrentar a las personas, de verlas, de decirles las cosas. A veces cuando tenemos algún inconveniente con ciertas personas nos guardamos, ¿no? Pero creo que a veces en lugar de ocultarnos detrás de otros lugares, de otros espacios o sitios o redes, podemos decirlo de frente, enfrentar, decirlo, para que esto no se vuelva tal vez algo como unas cuestiones personales, ¿no? Uno puede decir, tengo muchas cosas que compartir, pero cuando uno conoce a una persona, descubre el arte, la vivacidad, el amor, el cariño que puede haber. Entonces yo creo que es así, y uno tiene que disfrutar también de lo que hace. Mi papá me decía desde pequeña, acuérdate de esto, el que hace lo que no le gusta es un perfecto desocupado. Muy bien, muy buenas palabras. Y bueno, nosotros nos quedamos con ese mensaje de Damaris y les invitamos a todos ustedes a que hagan contacto con ella, hagan equipo, trabajen en las cosas que les gusta, apóyense con aquí la maestra, bailarina, ballet, pique o danza contemporánea. Creo que vi unas fotos ahí que les pusimos a ustedes. Es alguien muy talentosa, multidisciplinaria, como ella dijo, que está dispuesta a aportar, que es lo que hay que hacer, que a todos nos corresponde, ¿no es cierto? Aportar, a desarrollar iniciativas para desarrollar nuestra comunidad, nuestra sociedad. Entonces, ahí hagan minga y que le vaya muy bien, compañera. Y a ustedes, invitarles para el día de mañana a las 7:30 de la noche. Estamos estrenando un nuevo programa aquí en APAC TV, Consulta al Doc, que es un programa pensado para ustedes para aprender a cuidar acertadamente nuestra salud, sin seguir algunos consejos medios extraños que estamos viendo que abundan en las redes sociales, en TikTok, en YouTube. Hay gente que se pone a sugerir algunas cosas que a veces terminan siendo perjudiciales para la salud, que es todo lo contrario que estamos buscando. Entonces vamos a estar con dos profesionales de excelente calidad y reputación aquí en Otavalo, el doctor José Terán, médico pediatra, y Fernando Landeta, que es director de Fisiovida. Él es fisioterapeuta. Entonces con ellos vamos a estar mañana estrenando el programa Consulta al Doc. Quedan todos invitados para que nos acompañen mañana, martes 4 de octubre a las 7:30 de la noche. Muchas gracias, Damaris, por su participación aquí en La Tulpa, y le esperamos una próxima vez cuando usted nos tenga más cosas que comentar sobre todo lo que usted está haciendo en el ámbito artístico, cultural. Listo, muchísimas gracias también y a toda la gente que está compartiendo y viendo este segmento que es muy interesante, y saludos a mi familia también y a todos los que están acompañándome en este espacio. Gracias, hasta pronto.